Puedes poner allá el espejo para que se pueda ver. Porque los de la sala podemos ver. ¿Listos? Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Goma Seminar. Para el día de hoy, 21 de noviembre, les vamos a, bueno, hay un invitado muy especial, que es nuestro compañero Jonathan Urrutia. ¿Es Urrutia? Me dio miedo otra vez decirlo mal. Bueno, él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está haciendo su doctorado, ¿cierto? Y nos va a hablar sobre un trabajo que tiene en metasuperficies. Entonces, nada, pues bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por venir. Si quieres, puedes comenzar. Ok, gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, pues ya comenzamos. El título de mi trabajo es Metasuperficies plasmónicas desordenadas para biosensado. Y bueno, este es un trabajo que se ha hecho en colaboración con varias personas en varios institutos. Hablaré más a profundidad en unas diapositivas, ¿no? Antes de eso, pues me gustaría presentarles a todo mi equipo de trabajo, ¿no? Yo, como mencionaban, soy de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y nuestro grupo se llama Grupo Nanoplasmónica. Aquí en el centro pues, les presento a nuestro asesor principal, que es Alejandro Reyes Coronado, y dentro de este grupo tenemos 4 líneas de investigación, o 3, según cómo las dividamos, ¿no? La primera es el tema de no localidad espacial y temporal en función de respuestas, que eso va a estar sobre todo estudiada por Daniel Espinosa, que es estudiante de doctorado. La segunda línea es transferencia de momento de electrones en nanopartículas, principalmente Luis Briceño, Eduardo Viveros y Atsin López son quienes trabajan en esta área. Y las otras 2 áreas que tenemos, según cómo las dividamos, pueden ser 1 o 2, pero son básicamente metasuperficies desordenadas, un caso plasmónico en el que yo me enfoco, y el caso dieléctrico en el que se enfoca mi compañera Isabel, estudiante de doctorado, y Fernando Ortiz, que es estudiante de licenciatura. Dentro del área de plasmónica, adicional a mí, están Amaury López, Yesay Garza y Dana Luna, que pues son de maestría el primero y los otros 2 de licenciatura respectivamente. Ahora, el trabajo que les presento hoy pues es una colaboración y el proyecto básicamente está pensado con metasuperficies plasmónicas, ahorita menciono qué es eso, y pues los resultados que les presento son de una colaboración entre 3 instituciones, Facultad de Ciencias, donde estamos Alejandro, yo y Yesay, el INAO, Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica de Puebla, también en México, donde están la doctora Svetlana Mansurova y el doctor Rubén Ramos, y su entonces estudiante Juan Pablo, que actualmente se encuentra en Troyes, en Francia. Y recientemente vamos a comenzar una colaboración con Omar Magaña, que se encuentra en Luisiana, Estados Unidos. Bueno, entonces ahora sí, el contenido pues lo va a dividir en 3, 4 secciones básicamente. Definir qué es una metasuperficie, hablar sobre teorías de esparcimiento múltiple, las respuestas que hemos tenido con estas teorías en este tipo de sistemas, de forma teórica y también de forma experimental, y finalmente pues conclusiones y qué es lo que esperamos más adelante en este proyecto. Como una metasuperficie, lo que yo voy a entender es un arreglo bidimensional de nanoestructuras, como es una plasmónica, pues son nanoestructuras metálicas, y muy importante para mí es que están soportadas con un sustrato, eso sobre todo para una caracterización que pues, no abordo en esta presentación, pero que es importante como parte de mi proyecto de doctorado, ¿no? Ahora, una metasuperficie, como menciono, es un arreglo, y entonces la palabra meta, o este sufijo, se lo damos porque nosotros podemos diseñar la respuesta óptica como nosotros queramos, escogiendo 3 parámetros: geometría de estas nanoestructuras, el material y cómo están localizadas espacialmente. Aquí les muestro un ejemplo del lado derecho de una metasuperficie plasmónica ordenado de nanocilindros que se utilizó para biosensado. Aquí podemos ver, por ejemplo, la reflexión de este sistema como función del índice de refracción, y vemos que hay, perdón, es el mínimo en el espectro de reflexión, que es lo que se encuentra aquí en el INSET. Ahora, siguiendo este mínimo, lo podemos graficar como función del índice de refracción de cualquier material que esté sobre esta metasuperficie, y entonces eso es lo que se utiliza para el sensado. Es un arreglo ordenado. En particular, a mí me interesan arreglos desordenados, como estos 2 que se muestran abajo, que son de nanosferas localizadas de forma aleatoria, y este tipo de sistemas se pueden medir este mínimo de reflexión en tiempo real para poder caracterizar algún elemento que esté por arriba. Y algo importante es que, por ejemplo, aquí del lado izquierdo se muestran estas mediciones en tiempo real, ¿vale? Entonces, este es uno de nuestros objetivos que nos interesa, emplear estos sistemas para justamente el sensado de muestras biológicas y idealmente en tiempo real. Ahora, el enfoque teórico que yo voy a presentarles va a ser el esparcimiento múltiple, pero antes me gustaría hablar sobre las teorías de medio efectivo, que es un enfoque que se utiliza también para describir este tipo de sistemas. Entonces, básicamente en estas tenemos
que nuestro medio heterogéneo, nuestro medio con distintas incrustaciones, por ejemplo, distintos materiales, lo vamos a tratar como uno solo, que va a tener una respuesta dieléctrica equivalente, ¿no? Entonces, ejemplos son Maxwell-Gardet y las teorías de Brueggemann, y usualmente estas dos, por ejemplo, estudian medios coloidales. Para sistemas como metasuperficies, pues hay otro tipo de enfoques o teorías de medio efectivo construidas justamente para estos sistemas bidimensionales y no tridimensionales. Sin embargo, pues se ha mostrado que su uso pues sí lleva a resultados muchas veces pues, de forma correcta, ¿no? Ahora, en contraparte, vamos a hablar de las teorías de esparcimiento múltiple. Esta, a diferencia de las anteriores, no consideramos un medio efectivo, sino que consideramos la interacción entre las nanopartículas, la interacción electromagnética, y lo que hacemos es resolver de forma aproximada las ecuaciones de Maxwell completas. Entonces, dos ejemplos de los que voy a hablar ahorita es el modelo de esparcimiento coherente y la teoría de película de gas. Algo importante es que estas teorías de esparcimiento múltiple, en particular, las podemos hacer dos tipos de aproximaciones. Una aproximación en el orden del esparcimiento, es decir, orden multipolar, por decirlo así, y otra en el orden de las interacciones, es decir, segundos vecinos, terceros vecinos, etc. Entonces, para hablar de esparcimiento múltiple en general, pues lo que tenemos que hacer es describir cómo se iluminan estas partículas. Entonces, si consideramos muchos esparcidores, vamos a tener que cada partícula va a ser iluminada no solamente por una onda plana incidente, por ejemplo, sino también por la luz esparcida por el vecino. Si consideramos una siguiente partícula, pues va a ser la onda plana, la luz esparcida por el vecino y la del otro, digamos, y un tercer vecino. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos va a llevar a un sistema de n ecuaciones, que es lo que conocemos como la jerarquización de Paul-Dirac, y pues la idea es resolverla de forma aproximada. Para truncar este sistema de n ecuaciones, donde n además va a tender a infinito, pues la primera aproximación es la del esparcidor individual, aunque básicamente consideramos que la respuesta promedio pues va a ser únicamente la onda plana incidente, es decir, no tenemos una interacción de esparcimiento múltiple. La siguiente, que es la aproximación cristalina, consideramos que el promedio que ve una partícula va a ser igual a que ve una segunda partícula, y entonces nosotros nos quedamos en esta aproximación para la primera teoría de esparcimiento múltiple, que es la de esparcimiento coherente. A diferencia, bueno, ya para especificar esta teoría, es una solución de las ecuaciones anteriores, y lo que tenemos es, consideramos el sistema que está en un volumen de una película semi-infinita D, y esta va a tender a cero para considerar ya el sistema bidimensional, además de que los esparcidores son específicos de esferas de radio A, dado, que además tenemos una correlación de esferadura, es decir, que no podemos considerar que dos partículas se empalman entre sí, y otra cosa es que vamos a considerar la probabilidad de que una partícula esté, o una esfera esté en cualquier lugar, es homogénea para todas, ¿vale? Resolviendo esto, proponiendo una solución de ondas planas en las direcciones coherentes, en las direcciones de reflexión y transmisión que se darían por la ley de Snell, obtenemos unos coeficientes de reflexión y transmisión que además les podemos incluir la presencia del sustrato y tenemos esta expresión del lado derecho. Aquí también podemos incluir un coeficiente de transmisión, pero para los casos de este estudio, pues no es necesario. Una segunda teoría es esta de campos corrientes y cargas de exceso, que básicamente hereda muchas propiedades de la termodinámica. En lo que básicamente les propongo es, conocemos el medio superior y el medio inferior, en el que para nuestras propiedades electromagnéticas sería conocer el campo eléctrico y magnético en el límite de campo lejano, y cualquier cosa que esté en medio, pues la vamos a poner como si fuese un medio, una respuesta dipolar, multipolar, como nosotros queramos. Si ponemos estas hipótesis en las ecuaciones de Maxwell, llegamos a estas ecuaciones de acá, donde los términos entre corchetes serían básicamente las condiciones de frontera que tenemos que considerar para este tipo de sistemas. Ahora, ¿no? Si consideramos una metasuperficie, por ejemplo, un arreglo bidimensional, lo que podemos hacer es proponer una respuesta multipolar, en este caso únicamente la dipolar, y definir una polarización y una magnetización de este tipo de sistemas. Como son sistemas plasmónicos, ignoro una magnetización, la asumo como cero y únicamente puedo definir momentos, una polarización efectiva dentro de esta película delgada. Y entonces llegamos a estas ecuaciones que básicamente son una modificación a las ecuaciones de Fresnel, que conocemos de forma usuales para dos medios homogéneos. Bueno, pues estas son las teorías que utilizo, y pues ahora vamos a ver con la parte de sensado. Lo que conocemos para sensado de películas delgadas, por ejemplo, que son sectores comerciales, tenemos un prisma, por ejemplo, un medio dieléctrico con esa refracción 1.5, encima le ponemos una película de algún material plasmónico, usualmente oro, con un grosor de 50 nanómetros, y arriba está el medio que yo quiero sensar. Lo que está arriba se conoce como matriz, y justamente según su refracción tenemos una respuesta en la reflexión que nosotros podamos medir.
Aquí abajo les muestro la reflexión, cómo funciona la longitud de onda para polarizaciones de polarización P. Para este, pues no tengo una respuesta, no hay un acoplamiento entre este tipo de sistemas. Sin embargo, para polarización P sí que la hay, y esto se ve reflejado en este mínimo en la reflexión a una longitud de onda determinada, considerando que este haz de luz blanca, por ejemplo, incide a 72 grados. Conforme cambia el índice de refracción del medio que está aquí arriba, que es lo que estoy intentando esquematizar con estos colores, pues lo que podemos ver es que hay un corrimiento hacia el rojo, que es algo usual, algo esperado, y que pues, es alrededor de 50 nanómetros. Ahora, nuestra propuesta es utilizar una metasuperficie, y lo que calculo yo con estas dos propuestas de metasuperficies son estas curvas, ¿no? Entonces, la parte de arriba se empleó con el modelo de esparcimiento coherente, la de abajo con la teoría de película delgada, y escojo, se dan cuenta, dos radios y dos fracciones de cubierta, fracciones de llenado, es decir, una densidad de la población de mi superficie distinta, porque son las hipótesis que cumplen estos modelos. El de arriba puede ser un orden multipolar al que yo quiera, así puede agarrar partículas tan grandes como a mí se me antoje, porque todo esto está fundamentado también en la teoría del esparcimiento de Mie, pero pues está limitada a fracciones de cubierta no tan llenas. La otra teoría pues utiliza partículas más pequeñas porque nos quedamos en la aproximación dipolar, sin embargo pueden crear arreglos más densos. Entonces la primera diferencia que vemos en esta reflectividad es, una es que sí tengo una respuesta de polarización S, a diferencia del caso de la película delgada. Algo que no nos gusta tanto, al menos para nuestros intereses de ser biosensado, es que el corrimiento al rojo que se presenta de la resonancia es menor que para la película delgada. Aquí pueden ver un zoom de estos cálculos de reflectancia, cómo funciona la longitud de onda, y vemos que pues, el corrimiento no pasa de 20 nanómetros, a diferencia de la película delgada, que llega hasta 100. Ahora, ¿por qué esto no nos pone tan tristes? Bueno, primeramente es porque nosotros no esperamos tener una respuesta espectral tan fuerte como lo espera la película delgada, sino que queremos aprovechar que nosotros tenemos aquí una localización del realce del campo eléctrico que nos permitirá tener un límite de detección menor. Es decir, aunque el corrimiento no sea tan grande, me permitirá ver menor cantidad de el material que nos interesa sensar, ¿no? Si queremos para aplicaciones biológicas, esto pues nos queda bastante bien. Ahora, una diferencia, perdón, una propuesta es no hacer mediciones de reflectancia, sino de fase. Entonces, lo que presento aquí es básicamente la diferencia de fase entre la luz incidiendo en polarización P contra polarización S, es decir, un parámetro isométrico. Todo esto como función de el ángulo de incidencia y la longitud de onda en el eje vertical, horizontal. El código de color, pues lo ven aquí abajo. Mientras más al rojo llega a menos pi, mientras más azul llega a pi, ¿no? Y me gustaría mencionar que en estos puntos donde están estos circulitos o estas flechas, corresponden a los valores para ese ángulo de incidencia donde mi reflexión o polarización P es casi cero. Es decir, es un punto donde nosotros podemos tener una fase relativa entre estos dos haces del valor que sea. En particular, en esos puntos tenemos un cambio abrupto que va desde menos pi a pi, que cambiamos de rama en esta cantidad, ¿no? Entonces, aquí lo que muestro es justamente la línea continua y la línea discontinua para cada uno de nuestros modelos, y ver que en esos casos, muy cercano a esta condición de casi reflectividad nula, tenemos este cambio abrupto. Entonces, la propuesta es hacer mediciones de fase de parámetros isométricos que son mucho más sensibles, y no solo eso, sino que van a tener un factor de calidad mayor. Entonces, esto es lo que les presento acá. Aquí lo que presento es esta diferencia de fase, cómo funciona la longitud de onda para cada uno de estos modelos, el de arriba el de esparcimiento múltiple, el de abajo el de teoría de película delgada, para dos ángulos de incidencia, 70 y 72, representados por cada color. Y mientras más oscura está la curva, tiene un índice de reflexión menor, que es el del lago, 1.33, hasta 1.36, que es mi índice mayor, que son las líneas más claras. Aquí, de nuevo, les muestro los parámetros que utilicé para estas simulaciones, y lo que vemos es que se prestan estas curvas como tipo moñito. Si a estas curvas les calculamos la derivada respecto a la longitud de onda, obtengo las gráficas del medio. Estas son las que nos van a servir para hacer las mediciones. Vemos que esto básicamente sigue el corrimiento de la resonancia de nuestras mediciones de reflectancia, sin embargo, tienen un factor de calidad mayor, es decir, son curvas mucho más delgadas y mucho más fáciles de seguir, comparadas a estas que les presento aquí del lado derecho. Ahora, lo que hice después fue seguir justamente este mínimo y graficarlo como función del índice de refracción que haya considerado. Y lo comparo con la de la película delgada, que son estas líneas discontinuas.
Entonces, cosas que esperábamos, que la película delgada sea más sensible, sí. Sin embargo, pues también puedo hacer este seguimiento de este mínimo con estos nuevos esquemas de medición, que como mencioné, pues nos van a servir para tener un límite de detección menor. Sin embargo, una cosa que no se presenta en la película delgada, pero sí en las metasuperficies, es que tenemos el famoso corrimiento hacia el rojo, por ejemplo aquí, pero en algún punto tenemos un corrimiento hacia el azul. Y es más, para los cálculos que realicé, por ejemplo aquí para la película, con la teoría de película delgada, únicamente tengo un corrimiento hacia el azul y así es como se observa. Entonces, esto fue algo que no esperábamos, es algo que además no se ha reportado en la literatura o nadie lo ha discutido, y entonces, pues, una teoría, una pregunta natural que surgió fue, pues, a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. Entonces, pues, para hacer eso, decidimos hacer el experimento. Esta es una forma en que yo estoy contando la historia. Realmente, el experimental también estaba al mismo tiempo viendo eso y más bien nos pudimos conocer. Pero bueno, ¿no? Entonces, este es el arreglo que se utiliza. Como les muestro aquí, básicamente es incidencia interna con un prisma acoplado con la metasuperficie, con un aceite de inmersión. Y lo que hacemos son mediciones con el arreglo que está aquí del lado derecho, que les explico. Tenemos una fuente de luz blanca, pues se colima a partir de una fibra y una lente, pasa por un primer polarizador, ponemos un retardador cuyo eje óptico está girado a 45 grados respecto al primer polarizador, incidimos la luz en el sistema y después ponemos un segundo polarizador a 90 grados del primero. Después la luz que se tiene aquí se colecta con una lente y llega a un espectrofotómetro. ¿Vale? Entonces, este es el arreglo que está montado, lo montó el doctor Juan Pablo Cuanalo, que en su momento era, bueno, este básicamente fue su proyecto de doctorado. Aquí hay una fotografía y para hacer las mediciones en esquemas de reflexión, pues únicamente lo que hacemos es quitar la placa retardadora y el segundo polarizador y ya está, ¿vale? Entonces, las metasuperficies, ¿cómo se realizan? Lo que hacemos es el método de wetting, que traducido al español es deshumidificación de películas delgadas. Nadie le dice así, pero bueno, me parece un gran nombre. Y básicamente tenemos una película delgada que se genera de alguna forma, ahora te lo explico cómo lo hacemos nosotros, y le ponemos un tratamiento térmico. Esto permite que, digamos, esta película se rompa, se hagan grietas y de estas grietas se junten todas como si fuesen gotas, ¿no? Es lo que se muestra aquí. Así es como nosotros realizamos las metasuperficies. En el INAOI, que es donde se hace esto, lo que hacen es colocan películas delgadas con un sputtering que está a 10 mililitros de presión, es oro con un blanco de, me parece, 99% de pureza y soportada sobre vidrio Corning. ¿Por qué no se utilizó otro tipo de vidrio? Porque presentaban incrustación, que esto es también parte de otro proyecto. Ahora, el tratamiento térmico de estas películas se hace a presión atmosférica y hacemos una rampa de temperatura para pasar de temperatura ambiente, que deben ser unos 18 grados en el laboratorio, hasta 550 grados centígrados en 20 minutos. Se mantiene esa temperatura por hasta 3 horas y después se apaga y se deja enfriar lentamente hasta temperatura ambiente una vez más. Y lo que obtenemos son muestras de este estilo, ¿no? Entonces, en particular, dependiendo del grosor inicial de la película, con este parámetro, con esta metodología, pues obtenemos este tipo de distribuciones de tamaño. Entonces, por ejemplo, para una película de 3 nanómetros de grosor, obtenemos nanopartículas de 5.68 radios, nanómetros de radio promedio y una fracción de cubierta del 20%. La película de abajo, que es un poquito más gruesa inicialmente, que fue de 5 nanómetros, tiene nanopartículas con un valor promedio de 7.30 nanómetros de radio. Entonces son distribuciones relativamente angostas, sin embargo, pues sí, en los cálculos, no los que presento aquí, pero en cálculos que hemos realizado, se puede considerar esta distribución de tamaños y si tuviéramos cualquier otra, también lo podríamos incluir en nuestro modelo. Entonces, ahora, las mediciones, estas son las primeras que realizamos con una muestra a 64.9 grados de incidencia, con el esquema que les mostré, a luz blanca, y variando el índice de refracción del material que está sobre la metasuperficie. En particular, estos son muestras que hicimos con agua y con sal a distintas concentraciones. Con un refractómetro DAVE determinamos el índice de refracción, y son los que se muestran aquí en código de color, para P del lado izquierdo y para este lado derecho. Les muestro un zoom justamente de las regiones sombreadas que están en las gráficas principales y después el seguimiento del mínimo. Entonces, en particular para esta muestra, que tristemente no está caracterizada porque era con lo que estaba, no lo mencioné, yo soy teórico, un pequeño detalle. Y entonces esta fue mi primer acercamiento a la parte experimental. Yo realicé estas mediciones y bueno, entonces me dieron las muestras, las que eran para jugar, para que no rompiera nada, pero pues algo que nos sorprendió es que incluso estas muestras
muestran este corrimiento hacia el azul para polarización B. Para polarización S, pues no es tan claro, seguramente es porque también las muestras estaban viejas, o tal vez medí mal, ¿no? Pero sí podemos ver este corrimiento hacia el azul. Ahora, después, ya en una segunda visita al laboratorio, pues yo pude realizar las mediciones del esquema de fase. Entonces, con el arreglo que les mostré, la fase la obtenemos de este tipo de espectros que están del lado izquierdo, ¿no? Estos son para 3 mediciones particulares a distintos índices de refracción, y esta es la intensidad, cómo funciona la longitud de onda que podemos detectar. Después, pues, de estos espectros podemos determinar la fase, me parece, ahí, pero me falta en algunos detalles de entender, ¿no? Todo esto es la parte experimental, pero a partir de estos espectros nosotros podemos determinar la fase relativa entre estos sistemas, que son los que se muestran aquí del lado derecho, ¿vale? Lo hicimos ya para todos los valores de índice de refracción que consideramos, y pues estos saltos en realidad es pues, parte del proceso que tenemos distintas ramas en cuando determinamos la fase. Entonces, dentro del análisis, pues, lo único que hacemos es calcular el módulo, bueno, estas cantidades de módulo pi, y hacer un proceso de desdoblamiento, y ya obtenemos las mediciones que muestro aquí del medio, ¿vale? Cuando calculo la derivada, que es el proceso que les mencioné anteriormente, lo que obtenemos son estas curvas, donde en particular para esta muestra, si observamos una vez más el corrimiento hacia el azul, ¿vale? Entonces, esto nos puso bastante contentos a todas y a todos. Cosas que faltan, pues determinar o caracterizar esta muestra. Como les mencioné, estas eran muestras guardadas destinadas a, más bien, el entrenamiento para mí, de la parte experimental, para que no rompa nada, ¿no? Lo cual me parece algo muy inteligente. Y pues nada más terminar, ¿no? Con la parte de conclusiones, trabajo a futuro. Entonces, recapitulemos, pues tenemos una propuesta de 2 morfología, de metasuperficies, que tenemos un corrimiento hacia el rojo y hacia el azul, según el ángulo de incidencia. Y aquí lo importante es que estas se pueden sintetizar, es decir, cumplen con los parámetros que según en la parte experimental se pueden emplear, y es decir, son realizables, eso es lo que quiero llegar. Otra cosa es que pues, se identificó el corrimiento hacia el azul de esta resonancia, nos falta entenderlo, pero bueno, allá vamos. Otra cosa es que, bueno, este corrimiento del azul se pudo reproducir de forma experimental, que también pues, no son algunos errores de nuestros modelos hasta ahorita, ¿no? Espero que así se quede. Y otra cosa es, bueno, nos interesa la ultrasensitividad, ¿no? Nos utiliza que este sea un sistema que se puede utilizar en tiempo real, digámoslo así, y entonces podemos ver que también los factores de calidad y el seguimiento de estos mínimos es más sencillo con estas mediciones comparadas a las mediciones de refractancia. Como trabajo a futuro, pues tengo la pregunta, si este corrimiento hacia el azul es intrínseco de las teorías de esparcimiento múltiple, hablamos de estos enfoque analítico, porque pues en todas las teorías de medio efectivo que hemos conocido no hemos visto que se reproduzca este corrimiento hacia el azul. Sin embargo, también de nuestro lado falta hacer este tipo de cálculos. Otra cosa, pues nos falta caracterizar las muestras como les había mencionado, y de la parte experimental, digamos, un poquito más fuerte, pues falta ya empezar a construir un sistema de microfluídica, que hasta ahorita yo lo que hacía era agarrar una pipeta, ponía el agua, medía, quitaba y así. Y la funcionalización de la metasuperficie, eso también se hace, ¿no? En INAOE con parte de este grupo. Sin embargo, no hemos llegado en esta fase para este sistema, lo han hecho para otros, entonces tenemos esperanza que no va a ser, entre comillas, tan complicado, entre comillas. Y otro trabajo futuro es, vamos a comenzar una colaboración, como les mencioné, con el doctor Omar en Luisiana, y él tiene un arreglo para determinar mediante interferencia, información cuántica a partir de luz clásica, ¿no? Que es el que se muestra aquí. Me gustaría hablar más de ello, pero apenas lo estoy estudiando, entonces, pero bueno, eso es como parte de trabajo, ¿no? Y lo que sí se ha visto es que este tipo de arreglos pueden sacar un orden en la sensibilidad, pueden mejorar un orden de magnitud respecto a sistemas clásicos, por ejemplo, con el plasmón de superficie, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Te agradezco mucho y pues muchas gracias por la invitación al seminario y para estar aquí. Y ya, pues no sé si haya preguntas, dudas. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a ti, Jonathan, por la disposición a asistir y pues a contarnos de tu trabajo. No sé si en el chat hayan preguntas, profe. Ah, sí. Fabián. Sí, empecemos con las del chat y acabamos nosotros. Me volteo si quieren. Ah, pues igual. O activa tu micrófono, Fabián, y nos dices. Sí, Fabián, ponga el micrófono. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Aló, aló, aló. Sí, ahí se escucha.
En la parte inicial, para la superficie se calculaba un índice de refracción efectivo. ¿Por qué se requiere calcular el índice de refracción efectivo? Sí, no, sí. Que entendí la pregunta es, o sea, yo aquí no tengo ningún índice de refracción efectivo. El que muestro aquí es el de la muestra que utilicé, con sal, y se puede determinar, digamos, el cambio de índice de refracción. Pero todos los otros cálculos, los que muestro aquí, por ejemplo, lo que tengo es la reflectancia calculada de forma aproximada para el sistema. Lo que considero son las propiedades de la metasuperficie, es decir, qué tan poblada está, de qué materiales y su geometría, en particular para las partículas grandes, las considero esferas, esferas con varios órdenes multipolares, y para el otro modelo, el de película delgada, es pues una aproximación dipolar, también para esferas, ¿no? No estamos considerando factores de proyección, aunque se puede. ¿No? ¿Se cerró? No sé si esa fue la respuesta a tu pregunta. Y que en la parte inicial veía que había varias ecuaciones y que se adaptaban pues, por la teoría de la película delgada. Ah, ok. El nombre es engañoso de la teoría de película delgada, digo, así se llama. Y en este sentido es película delgada porque consideramos aquí el medio estratificado. Entonces, en la región roja es semi-infinita hacia arriba, la región azul es infinita hacia abajo, y cualquier cosa en medio, que puede ser literal cualquier cosa, pueden ser incluso sistemas estratificados más pequeños o un coloide, es lo que consideramos campo de exceso, que es pequeño. Eso sí, el grosor de esta película delgada es delgada comparado a los medios en infinito. Entonces, lo que hacemos es hacer tender matemáticamente esta sección a cero, y entonces lo que consideramos únicamente es la respuesta del campo eléctrico y campo magnético en esta región pequeña, que matemáticamente de hecho es equivalente a esta expresión de acá, es decir, la transformada de Fourier de cualquier cosa que esté en medio en la dirección z. Entonces, con este campo eléctrico lo que podemos hacer es determinar o definir una polarización de la película delgada, que recordemos, delgada es grosor de igual a cero, ¿no? Entonces, no, digamos, sí es una respuesta promedio, pero no es efectiva, ¿no? Y digo, aquí muestro algunas expresiones que tienen que ver con los dipolos que se inducen en cada una de estas particulitas, que me gustaría destacar, pues que tenemos contribuciones que tienen que ver con la densidad de interacción entre los dipolos reales, los dipolos reales, y también con los dipolos imagen, que se muestran aquí abajo. Entonces, son interacciones dipolares, sí, pero son, digamos, exactas a orden dipolar. No hay ningún medio efectivo ahí. Listo. Gracias. En la parte de arriba sería un material pues normal y en la parte inferior un metamaterial. Sí, la parte de arriba es un material homogéneo, isótropo, en particular yo utilicé agua, índice de refracción n.33, y la parte de abajo con serie de vidrio semi-infinito con n igual a 1.5. Vale, gracias. Listo. ¿Y hay más preguntas en el chat? No es cierto, pues no hay mensajes. Si alguien quiere hacer una pregunta en el chat, pues va a activar su micrófono. Si no nos toca a nosotros, o si Sí, alguien quiere. yo tengo. Bueno. Ajá. Gracias, Jonathan, por tu presentación. Yo no sé mucho el tema, pero entonces dos preguntas. Tú mencionabas bueno, que es cuando hacías el análisis ignorabas la magnetización, o sea, como que es igual a cero porque estaban trabajando con plasmones. ¿Por qué sea eso? Bueno, no entiendo eso. Ok. Bueno, una tenemos
o a considerar la respuesta de una sola partícula, ¿no? Entonces, aunque sea un poquito más grande, tenga distintos órdenes multipolares que podamos excitar, que no es el caso porque son pequeñas, estas respuestas siempre ocurren a energías más bajas. ¿No? Es decir, es más fácil que aparezcan este tipo de respuestas eléctricas. Sobre todo porque son materiales plasmónicos, ¿no? O sea, no tenemos la posibilidad, por ejemplo, que se induzcan corrientes extrañas por ahí, ¿no? Entonces, por eso consideramos únicamente respuestas eléctricas. Si fuese el caso, por ejemplo, de partículas mucho más grandes, no sé, déjame pensar, 300 nanómetros de radio y de materiales dieléctricos de alta interrefracción como silicio, por ejemplo, ahí sí tendremos una respuesta eléctrica, aunque una respuesta magnética inducida por las interacciones eléctricas, ¿no? Pero ahí sí podríamos hablar de una suerte de magnetización. Pero para este tipo de sistemas, no. ¿Por qué? Por su material y por su tamaño, básicamente. Listo. Y la otra es, quiero saber si entendí bien. Mostrabas ahí como un esquemita en donde se mostraba como blanco, donde decías que la reflectancia se hacía cero, porque había un cambio abrupto de la fase. Entonces el objetivo de todo es como buscar en las mediciones dónde se genera ese cambio de fase de pi medios, Sí, para que la reflectancia sea lo más mínima que se pueda. Sí, este fenómeno, digamos, la idea es, vamos a buscar algún lugar donde la reflectancia en P sea muy cercana a cero. Para sistemas ordenados, se puede hacer relativamente sencillo y si es muy cercana a cero. Para desordenados, nosotros en otro trabajo, en esta colaboración, vimos que eso también aparece para sistemas ordenados, aunque es casi cero, ¿no? O sea, entonces el cambio no es tan abrupto, sin embargo, sigue heredando ese tipo de propiedades. Y ese mínimo, como les mencionaba, en los parámetros elipsométricos, sería equivalente cuando el coeficiente de reflexión en P sería cercano a cero. Entonces ahí pues, la fase, digamos, puede tener cualquier valor, no está definida. Entonces esto es lo que hace es que, digamos, cambia de rama, ¿no? Entonces este fenómeno en la literatura se le conoce como oscuridad topológica, oscuridad justamente por esas condiciones de reflexión cercanas a cero, y la parte de topología, hasta donde yo entiendo, pues tiene que ver que son mediciones que justamente preservan en estos mapas la helicentricidad, que una fase va a la derecha y otra fase va a la izquierda. Entonces, cuando se suman, nos tiene que dar la misma carga topológica, que en este caso es esto. Entonces, según yo, de ahí viene el nombre, y lo que sí es que este tipo de propiedades como para este tipo de sistemas son deseables porque son robustas, es decir, se mantiene siempre eso. Pero nosotros siempre podemos ir siguiendo estos mínimos de esa forma. Listo, sí, por mi parte. Gracias, Jonathan. Vamos a preguntar. Nada, pues nuevamente muchas gracias por la presentación, Jonathan. Yo tengo unas preguntas más bien también simples. Digamos, para ti, pues, ¿qué es el RIU? Porque si es algo como okay. que he estado leyendo, pero sí me quedo como muy... Sí. Bueno, el índice de refracción, nosotros sabemos, pues, es adimensional, ¿no? Pero pues, para este tipo de cosas, para ir siguiendo y no andar perdiendo unidades, se les denomina unidades de índice de refracción, ¿no? Es como los radianes son unidades fantasmas, pero básicamente eso es índice de refracción. Es un 1. Ok. Ok, y bueno, y la siguiente sería, digamos, bueno, tú estudias unas reglas desordenadas, ¿no? O sea, sin distribuciones homogéneas. Digamos, ¿qué ventajas ofrecen respecto a arreglos ordenados? Que pues uno pensaría que son como más sencillos, o pues, bueno, no sé, cómo es de la ignorancia del punto. Sí, son muchas las que se tienen de forma experimental sobre todo, ¿no? O sea, la síntesis es mucho más sencilla, mucho más barata y mucho más rápida, ¿no? Para arreglos ordenados, pues, hay quienes los hacen de particulita en particulita, o tienes que ir a rayos de electrones para que se haga la litografía, o utilizar como, sobre todo para estas escalas, pues ese tipo de técnicas, ¿no? Entonces, no son escalables, y la idea es que si esto va a ser un sensor, pues que se haga así al por mayor, y otra, pues son tardadas y caras, ¿no? Entonces, la síntesis de esto, pues como les mencionaba, es barata, entre comillas, ¿no? Agarras tu película delgada, la metes al horno como hacer galletas, la sacas y ya está. Entre comillas. Entonces, esa es la ventaja. La desventaja son pues, los cálculos, ¿no? De forma teórica es lo complicado. Las simulaciones, de hecho, Isabel, que creo que está Mario Zapata, pues él sabe de ese trabajo, pues están intentando modelar este tipo de sistemas de forma numérica con una metodología que parece ser pues, efectiva, al menos, por ejemplo, el modelo de esparcimiento múltiple se ha corroborado que pega bastante bien con este tipo de simulaciones, con esa metodología. En un sistema arreglado pues, por las condiciones periódicas y ya está, ¿no? Y también, pues, parte de la teoría analítica, pues, es
heredas muchas cosas de cristales fotónicos, pues entre comillas sencillo. Arreglos ordenados, pues sí son un poquito más complicados de ambos lados, pero o sea, tenemos la ventaja que sí hemos encontrado modelos y hemos creado modelos que tienen una muy buena respuesta que contrasta con el experimento. Entonces, si ya están, si vemos que pegan, pues también pues, le ganamos mucho a las simulaciones, ¿no? Sí. Entonces, pero pues sí es más delicado, ¿verdad? Porque no todas nuestras teorías pegan con todos los arreglos. Sí, claro. Estoy Jonathan, muchas gracias. Bueno, pues yo también. ¿Tú vas a No, tú no. Eres el que sabe las preguntas que hay que hacerte. No, también muchísimas gracias por la charla tan bonita. Me da una excelente impresión esa presentación, el detalle de cada gráfica, realmente muy bien preparadas. De verdad que da mucho gusto ver tu presentación y por supuesto la forma en la que lo hiciste. Bueno, ahí tengo este modelo de esparcimiento múltiple. Entiendo la idea de, digamos, de poder, digamos, tener una respuesta. Tú dices, esto no es efectiva porque si se está considerando las interacciones dipolo y dipolo, pero cuando hablas luego del modelo de capa delgada, lo que haces es reducir a cero el espesor de esa capa, pero aún con el modelo de esparcimiento múltiple es... No. Son dos teorías que se hicieron de forma independiente, o sea, digo en particular de forma histórica. Este modelo de esparcimiento coherente pues se desarrolló en el grupo de investigación en el que colaboro, ¿no? Ahora es el grupo de nanoplasmónica, pero antes de eso, pues Alejandro, que es mi asesor, pues lo estuvo desarrollando durante su doctorado, le hicieron extensiones, y ya, digamos, eso es muy local, muy en la UNAM, y se ha corroborado también experimentalmente pues, ya en varias ocasiones. Y en esta colaboración nosotros nos encontramos también con este enfoque. Este ya es distinto, de hecho, si les interesa, pues aquí está la referencia de este modelo, ¿no? Que también fue un trabajo, bueno, también aparece, un trabajo de varios años de un grupo francés, ¿no? Cuando yo me metí a estudiar este modelo, pues veo que casi todos hacían cosas de termodinámica y entonces agarraron estas teorías o estos enfoques que ellos tenían para este tipo de sistemas. De hecho, originalmente estudiaban únicamente la conductividad de este tipo de sistemas y después, no sé qué habrá pasado, pero empezaron a estudiar propiedades ópticas, ¿no? Entonces, la respuesta, luego la idea es básicamente la misma, ¿no? Interacción entre estas particulitas, únicamente conociendo lo que pasa en el campo lejano, ¿no? Que es lo que podemos medir. Pero esta sí ya es otra teoría con otro enfoque. Yo pensaría, por ejemplo, que esto se queda en la aproximación también cuasi cristalina, que es esta segunda, ¿no? Esparcidor simple, y digamos, ya considerando interacciones multipolares a segundo orden multipolar, si lo quieren, de esparcimiento, si lo quieren ver así. Y la primera, porque la llamas coherente. Ok. La idea digamos, de esta caricatura que se muestra aquí del lado derecho es ilumino y las partículas esparcen en todas las direcciones, ¿no? Sobre todo, incluso con las interacciones multipolares, pues están esparciendo en todos los ángulos. La idea es, si tenemos las condiciones adecuadas, que son esas que les muestro aquí, ¿no? Que son la esfera de correlación de esfera dura, una probabilidad de que las partículas estén en cualquier lugar sin que se empalmen, y esta que es básicamente que también es el sistema, lo que hacemos es, con estas consideraciones, asumir que casi toda la interferencia que hay de toda esta direccionalidad que tenemos es constructiva únicamente en las direcciones coherentes. O sea, en la que sería la reflexión dada por la ley de la reflexión y la de la ley de Snell. Entonces, esa es nuestra idea. Es decir, esto ya para partículas más densas, pues no se cumpliría, pero por un arreglo más denso probablemente no se cumpliría, pero para los sistemas que hemos estado utilizando, pues parece ser que sí, ¿no? Incluso, digamos, experimentalmente uno ve las reflexiones en esas direcciones. Despreciamos que esta contribución de lo que sería el speckle en términos energéticos es mucho menor que la de las direcciones coherentes, que por eso, de ahí viene su nombre. Pero esa es, digamos, como la hipótesis fuerte. Ok. Típicamente el tamaño de las nanopartículas considerado es qué tan menor comparado con la longitud de onda.
Mucho. Todas las que he mostrado aquí en este trabajo, yo creo que la más grande calculada es de 30 nanómetros de radio y experimentalmente son incluso más pequeñas. Ok. Bueno, por allí adelante mostrabas los resultados que decían, bueno, con polarización P, la reflectancia se veía más adelante tal vez. ¿Los experimentales o los...? Sí, y luego que luego ponían en contraste con la polarización S en los experimentales, tal vez ahí. ¿Cuál es el? Ah, este es el S. Y bueno, y mencionabas pues que el hecho de que con ese pareciera que pues, fueran fluctuaciones erráticas, ¿no? Pero, es decir, en realidad con la polarización ese sí esperarías, a ver, uno sabe que cuando en esa interfase del cristal, del sustrato, el que iluminas por debajo, ¿no? Sí. Se forman estas ondas evanescentes con la componente P. La componente S no. No, sí, también. Lo que no hay es el acoplamiento. Al final, no importa con qué progresión iluminemos desde abajo, si está arriba de crítico, pues es una onda evanescente. Solo que no hay un acoplamiento, y digamos, en la película delgada, pues eso llevaría a un plasma, ¿no? A que está esta onda viajera. Para ese no se puede, entonces sí penetra, pero pues no, digamos, no hay una generación de una segunda onda que se vaya por la superficie para película delgada. Nuestra idea, o lo que hemos estado hablando y discutiendo, es como tengo ya aquí una esferita, sí es posible tener un acoplamiento entre estas esferitas y la onda incidente, ¿no? O sea, porque justamente sí se genera el plasmón en las particulitas. Lo que nosotros pensamos, ¿no? Justamente en la respuesta aquí en la reflectancia es, hay una suerte de modo colectivo, es decir, que las partículas hablan entre sí, entonces sí hay una traslación, digamos, del campo eléctrico a través de las particulitas, que no es tan eficiente como una película delgada, pero que sí se las lleva, ¿no? Y esto ya para las dos polarizaciones. Es lo que estamos pensando. ¿Sabemos? Sí, No, pero... me confundo porque no trata de buscar una relación de dispersión para ondas S en esas condiciones y no la encuentra. Sí, para la película delgada no. Ajá. Sí, bueno, tengo que revisar ahí, pero sí, eso me confunde un poco. Sí, o sea, justo en este tipo de sistemas sí hay una respuesta en ese que no, digo, aquí están los cálculos, la comparación. Sí. Para película delgada, pues vemos todas estas líneas punteadas, todas son por S. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se espera en películas delgadas? No hay este acoplamiento. Y la ventaja de este tipo de sistemas, o bueno, la característica adicional, es que lo que estoy pensando es, hay una onda evanescente, como se muestra aquí en esta caricaturita, pero esta, sin importar la polarización, sí puede excitar modos multipolares sobre la superficie de las partículas. Entonces, sí tengo una respuesta, y lo que pensamos nosotros es que la respuesta, ya que se ve en todo el sistema, es porque estas dos partículas, por ejemplo, se pueden hablar entre sí, y entonces hay como si fuese una suerte de, no quiero meter cosas de cuántica, porque todo esto es clásico, pero pues como si fuese un tunelaje entre las nanopartículas. Entonces, esta es nuestra primera idea. A mí no se me ocurre más cómo abordarla, más que de esta forma, pues, pero eso es lo que estamos pensando. Ok. Bien. Bueno, estaba pensando yo, bueno, ya que referías el hecho de que la sensibilidad era mucho mayor con la película continua, puede hacer la combinación, ¿no? Pero claro, experimentalmente, digamos, para la metodología de síntesis de esas nanopartículas, poder crecer nanopartículas con esa metodología sobre una película continua, pues no daría, porque se requeriría, sí, cual se va a quebrar todo y se funde, ¿no? Claro, sí. No, es que estaba pensando si se pudiera hacer justamente, o se habían considerado la combinación de película continua con nanopartículas, que pues desde el punto de vista teórico sí pueden montar lo que quieran, ¿no? Pero para sintetizar estos sistemas con el método que utilizan, pues no funcionaría.
Bueno, creo que tenía otra, pasa un poquito hacia adelante, porfa. Esta no pregunto. Sí, no, así, ese ritmo está bien. Es para mi memoria muy frágil, entonces no creo que ya no. No, creo que era eso nomás. Ah, sí, acá. En esa, es que ahí, bueno, es verdad que uno ve que como incluso lo resalta la flechita azul, la estructura se corre hacia el azul, pero no solamente pasa eso, ¿no? Sino que, digamos, al aumentar en este caso el índice de refracción, primero el pico dominante se va desapareciendo, ¿cierto? Y Sí. segundo aparecen otros picos, Ah, bueno, ajá. ¿sí? Entonces, digamos que decir estrictamente que el espectro se corre, pues no sé, o sea, porque yo veo el pico dominante que incluso se mantiene, pero pues su intensidad se reduce y que luego aparecen unos hombros Ujú. que ya dejan de ser hombros y se vuelven como los picos dominantes. Ahí no sé si más bien sea la forma en la que se procesaron los datos. Justo esta fue la primera vez que yo pude hacer estas mediciones, yo solito. Y durante el proceso me enteré de distintos filtros, ¿no? O sea, sobre todo porque son cálculos de derivadas. Estas muestras eran muy ruidosas, entonces las aplicaron unos filtros que no recuerdo cómo se llaman, justamente para poder tener una reproducción más fiel de la derivada, ¿no? Pero pues es verdad que sí parece ser que este piquito más bien va desapareciendo y aparece otro. O sea, no lo había notado. Podría ser. Bueno, no, yo no tengo más preguntas. Agradecerte y felicitarte mucho pues, el trabajo y la presentación. ¿Puede alguien más con la mano alzada? No sé si. Ah. Angie, MN. Sí, sí. Mi pregunta es, no sé si de pronto lo hicieron al principio de la reunión, pero realizaron alguna simulación de referencia o de fondo que permita predecir el comportamiento de los estados. Solo entendí aluminio. Yo no entendí nada. No entiende, Angie. ¿Alguna simulación de referencia o qué? O de fondo que permitiera predecir el comportamiento óptico esperado de la metasuperficie antes del experimento. Me gustaría saber si contaron con un modelo teórico base para comparar la respuesta experimental y así validar la sensibilidad del sistema. Pues digo, este es un modelo, este es otro, y o sea, podríamos hacer lo mismo con cualquier material que queramos, ¿no? Con estas gráficas. Todo esto es teórico, ¿no? Entonces eso me tardó de una vez ya programado todo, y evidentemente todo el proceso de entender y ver que esté bien. Entonces, pero una vez ya montado, que quieren, está en mi GitHub, lo pueden sacar, que los cálculos serán 1 minuto. Pero bueno, ya después de mucho tiempo de trabajo. O sea, elaborarlo así. Ajá. Sí, esas cuentas no son correctas. 1 minuto más la historia. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, la pregunta era la de... Y desde aquí el profesor Mario les dice que felicitaciones por el trabajo. A dile que gracias. Ahí se... Gracias, Mario. Marito, saludos, abrazos. No tengo el placer de conocerte, pero se escucha mucho tu nombre por allá. Sí. Mario Zapata, muy famoso, sobre todo en Quimbaya. Les escuché. Marito. No dice Marito. Ahí dice. No. Dice Marito. Pues. De Santiago por ahí también. No, se unió. No puede hablar, no, es que pues Mario ya es muy tarde y le está con las niñas y ya tiene casi las 11 de la noche y no, ya las 11, ¿no? Ya, sí.
Gracias, Marito, por trasnocharse ahí, por escucharnos. Igual quedó grabado para que cuando esté más tranquilo la escuche. Y gracias por acompañarnos. Bueno, pues gracias a todos, ¿no? Por acompañarnos, pues especialmente a Jonathan por la conferencia, por compartirnos el trabajo, chéverísimo. Y por darnos una lección de cómo hacer PowerPoints. Bueno, presenta. No, terminé a ti, pero no. No. Las de Brian son excelentes. Pero terminé como por compartir el sentimiento, no por señalar que tú estás haciendo. No. Bueno, entonces terminamos. ¿No? Pues gracias a todos. Otro aplauso. Gracias. Pues porque aquí me pusieron. Alejo estaba conectado. No, estoy informando. Hola. Llegaste. Claramente muchas otras cosas intermedias. Sí, no más para ese tipo de cosas. Ahí, por ejemplo,